La vida nos enseña que la fortaleza es la clave del éxito. Nos dicen que debemos ser autosuficientes, que debemos ser los más fuertes, los más valientes, los más resistentes. Pero, ¿qué pasa cuando la vida nos golpea tan fuerte que sentimos que no podemos seguir? ¿Qué pasa cuando la debilidad nos envuelve y la desesperanza se apodera de nosotros? En la Biblia encontramos una verdad que desafía toda lógica humana. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12 y 10. Pero, ¿cómo puede la debilidad ser nuestra mayor fortaleza? ¿Cómo puede el sufrimiento, el dolor y la fragilidad acercarnos más a Dios y hacernos más poderosos de lo que jamás imaginamos? Hoy, te contaré una historia real. Una historia que puede cambiar tu forma de ver la vida. Imagina a un hombre llamado Andrés. Desde pequeño, le enseñaron que para ser exitoso debía ser fuerte. Su padre siempre le decía, los débiles no llegan lejos en la vida, hijo. Si quieres triunfar, nunca muestres debilidad. Andrés creció con esta idea grabada en su mente. Se convirtió en un hombre trabajador, determinado, incansable. En su carrera profesional, ascendió rápido. Se ganó el respeto de todos. Pero, aunque por fuera parecía invencible, por dentro sentía un vacío inmenso. No tenía paz. No tenía propósito. Pero jamás lo admitiría. Hasta que la vida lo golpeó de una manera que nunca esperó. Un día, recibió una llamada. Su esposa había sufrido un accidente automovilístico. Su corazón se detuvo. Corrió al hospital, pero cuando llegó, la noticia lo destrozó. Ella no había sobrevivido. El hombre fuerte, el hombre invencible, se quebró. Pasó semanas encerrado en su casa. No comía. No dormía. No podía entender por qué Dios le había permitido pasar por algo así. Había hecho todo bien, ¿no? Había trabajado duro, había sido fuerte, entonces, ¿por qué? Y fue en esa desesperación que, por primera vez en su vida, cayó de rodillas y habló con Dios. Andrés nunca había orado de verdad. Sí, había repetido palabras antes de comer o en la iglesia cuando era niño, pero nunca había hablado con Dios desde lo más profundo de su ser. Esa noche, en medio de la oscuridad de su habitación, con las lágrimas corriendo por su rostro, levantó la mirada y dijo con un hilo de voz: Dios, si estás ahí, ayúdame. No puedo más. Por primera vez en su vida, Andrés admitió su debilidad. Y en ese momento, algo extraño sucedió. No hubo una voz audible del cielo, ni un milagro instantáneo que borrara su dolor. Pero en lo más profundo de su ser, sintió una paz que no podía explicar. Como si alguien le estuviera diciendo, no estás solo. Al día siguiente, tomó su Biblia, aquella que llevaba años acumulando polvo en un estante. No sabía por dónde empezar, así que simplemente la abrió al azar. Sus ojos se posaron en un versículo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. Las palabras lo golpearon como un rayo. Había pasado toda su vida tratando de ser fuerte por sí mismo, de sostenerse con sus propias fuerzas, de demostrarle al mundo que era invencible. Pero en ese momento, entendió que había algo más grande que su propia fuerza, la gracia de Dios. Andrés comenzó a orar todos los días. Al principio, era difícil. Se sentía extraño hablando con alguien a quien no podía ver. Pero, poco a poco, empezó a notar algo. Cuando entregaba su dolor a Dios, su carga se hacía más ligera. No fue un proceso rápido. Hubo días en los que sentía que no podía seguir, días en los que la tristeza volvía con más fuerza. Pero cada vez que caía, encontraba algo que antes no tenía: esperanza. Y fue en su momento más débil cuando descubrió que no necesitaba ser fuerte por sí mismo. Dios estaba con él, sosteniéndolo, dándole una fortaleza que no venía de su propio esfuerzo, sino del amor infinito del Creador. Los días pasaron, y algo en Andrés comenzó a cambiar. Seguía sintiendo dolor, seguía extrañando a su esposa, pero ya no era un vacío sin esperanza. Ahora, en medio de su tristeza, encontraba fuerzas que antes no tenía. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un hombre sentado en una banca, con la mirada perdida. Se notaba que estaba destrozado. Algo en Andrés le hizo detenerse. Normalmente, habría seguido su camino. ¿Para qué meterse en los problemas de otro? Pero esta vez, algo dentro de él lo impulsó a sentarse junto a aquel desconocido. ¿Estás bien?, preguntó Andrés. El hombre lo miró con los ojos llenos de lágrimas y respondió con un susurro: Perdí a mi esposa hace 2 semanas. No sé cómo seguir adelante.
Andrés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si estuviera viendo su propio reflejo en aquel hombre. En ese momento, recordó el versículo que había leído: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Antes, habría intentado dar un consejo vacío, algo típico como sé fuerte o el tiempo lo cura todo. Pero ahora sabía la verdad. La fortaleza no venía de negar el dolor, sino de entregarlo a Dios. Hace poco pasé por lo mismo, dijo Andrés. Perdí a mi esposa en un accidente. Sentí que mi vida se había acabado, pero descubrí algo que me salvó. El hombre lo miró con interés. ¿Qué fue? Que no tenía que enfrentar mi dolor solo. Que Dios estaba ahí, incluso en mis momentos más oscuros. Y cuando reconocí que no podía más, cuando acepté mi debilidad, fue cuando Dios me hizo fuerte. Las palabras salieron solas. Andrés no había planeado decirlas, pero al ver cómo los ojos del hombre reflejaban un rayo de esperanza, entendió algo: su propio dolor no había sido en vano. Dios había transformado su debilidad en una fortaleza que ahora podía compartir con otros.